Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es un día el cual Dios nos ha regalado. No me canso de decirlo, Dios es muy bueno y para siempre ha sido su misericordia que hoy podemos estar aquí compartiendo esta mañana un café con Jesús. No sé si ya tengan aquí su cafecito, su té. Hace ratito le decía a Dios, Señor, sé tú el que estés con nosotros en este lugar, en este momento, en este tiempo, con cada una de las personas que nos están escuchando en la radio Busco en Ti, porque el fin es que tú platiques a través de la palabra, a través de nosotros, de estos medios, para poder hablar lo que Él quiere que hablemos y que no nos quedemos callados, sino que hablemos esa palabra que es la que nos da vida. Bueno, pues el día de hoy el tema del cual vamos a hablar es abriendo pozos de la promesa. Y este día voy a hablar de este tema porque la semana pasada escuché un testimonio de un pastor, el cual contaba que él tenía un anillo que era muy de gran valor, el cual Dios le había dicho que lo compartiera en un lugar donde había predicado por una persona. La persona, cuando Dios le mostró quién era un vagabundo. No sé cómo le llamen en los países donde están, un pordiosero, un vagabundo, una persona que aparentemente parecía mal vestida, tenía un olor no grato, estaba mal. Y este pastor decía que cómo le iba a dar algo de tanto valor a alguien que pues para él decía, lo siento mucho, pero pues como él, ¿no? Dice algo que era de tanto valor. En el momento en que le dijo que pues quiso obedecer a Dios, le dijo que pasara esa persona, que él sabía quién era. Esta persona no pasaba. Cuando le dijo en el nombre de Jesús, te mando que pases, este hombre pasó. Este pordiosero pasó, y cuando pasó la gente dice que se paraba y le aplaudía, y él no sabía por qué, si era un pordiosero, por qué le aplaudían. El Señor le dijo que le pusiera el anillo en su dedo, y él con mucho, no queriendo ser obediente a Dios, pero lo hizo porque sabía que tenía que obedecer, puso el anillo en el dedo de esta persona. Esta persona, este pordiosero, no tengo el nombre, por eso es que le llamo de esta manera, pero usted sabe que Dios nos llama por nuestro nombre, pero no tengo el nombre de esta persona, y él lo abrazó y le dijo que en ese momento él ya se iba a suicidar. Estaba en su boca, había puesto una pastilla, se la sacó de su boca porque ya no quería vivir más. Le había dicho que en ese momento no vio a este pastor, sino vio la presencia de Dios, cómo estaba delante de este pastor y cómo le decía que lo amaba. Cuando después de que pasó esto le comentaron que este pordiosero había sido un pastor que hablaba a muchos lugares donde el poder de Dios era sobre su vida, y lo usaba para poder hablar y dar agua de vida a mucha gente a través de este siervo. Algunas circunstancias y algunas pruebas hicieron que este siervo de Dios cayera donde él había caído. Había sido por una mujer que la habían contratado para que pudiera hacer tropiezo. Habían hecho por una bruja que pudiera hacer tropiezo para que ya no pudiera haber bendición en este hombre. Y esto me dio mucho en mi cabeza, y me di cuenta que me acordé cuando en Génesis 26 hablaba sobre los pozos que Abraham había hecho y que los filisteos los habían tapado. Y de esta misma manera me di cuenta que muchas veces Dios tiene pozos para que para que los llene de agua y de bendiciones, agua de vida, que es nuestro Señor, pero que a veces nosotros mismos o las circunstancias o el enemigo, el adversario, es el que se opone y es el que hace que cierre estos pozos, que estos pozos pueden ser de bendición a nuestras vidas. Fue lo que pasó con este hombre. Este hombre emanó
emanaba a través de la unción y la presencia del Espíritu Santo en él, esa palabra que podía ser compartida de esa agua a muchos jóvenes. ¿Y qué es lo que hizo el enemigo? Pues tapar esa bendición a través de esas circunstancias en la cual él cayó. Pero de cualquier manera, aunque él cayó, el Señor tenía una promesa para él y ese pacto no se iba a romper. Dios siempre cumple sus promesas y nunca rompe ningún pacto. Esto me hizo, como les decía, recordar en la palabra, en lo que es Génesis 26, donde habla, les voy a hablar un poquito del contexto, donde habla, donde Isaac también estaban pasando, donde ellos vivían hambre, había mucha hambre y teniendo esta necesidad de comer, él se tuvo que ir, quería irse a Egipto. Pero nuestro Señor le dijo que no tenía que ir a Egipto, que tenía que quedarse en ese lugar y que lo iba a mandar a un lugar donde era por orden de Dios. Muchas veces necesitamos, esto me hizo en mi cabeza que necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Necesitamos estar siempre en contacto con nuestro Señor para poder escuchar qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Él escuchó la voz de Dios y por eso fue que se tuvo que quedar donde Dios le había dicho que tenía que quedarse. Y también le había dicho, aunque fue a este lugar donde estaban los filisteos, donde vivían los filisteos y reinaba Abimelech, que era el rey de este lugar, era importante que él obedeciera la palabra de Dios. Era un lugar donde había mucha sequedad y donde había enemigos, mas sin embargo, cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios te dice que Él estará contigo aún en esos momentos y en esos tiempos tan difíciles. Lo que hizo entonces fue que empezó a abrir cada uno de los pozos que había. Esto lo podemos leer en Génesis 26, del 18 al 25. Quería leérselos y se los voy a leer solamente esta parte y dice así: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, o sea, los habían sellado, los habían cerrado. Y los llamó por su nombre igual que su padre. Su padre les había puesto un nombre a cada pozo. Isaac los volvió a abrir y los llamó con su nombre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron un pozo de agua viva. El agua viva representa la presencia y la unción del Espíritu Santo. Y los pozos, nosotros somos los que tenemos que cavar. Muchas veces nosotros creemos que es Dios el que tiene que hacer la obra y sí lo hace, pero nosotros somos los que tenemos que cavar esos pozos. Tenemos que estar atentos para cavar los pozos donde Dios nos manda que nos tiene donde tenemos que empezar a cavar para que el agua de vida de Dios entre a esos pozos y nos inunde de su presencia, como lo ha hecho hasta hoy nuestro Señor. Después dice: los pastores de Gerar refirieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso le llamaron al primer pozo Esek. Y ese pozo es el pozo de la contentación. Quiero decirles, para no hacerles largo y leer mucho, que había 3 pozos que había cavado su padre Abraham, y esos pozos eran pozos de promesa para su hijo Isaac, porque Dios le había prometido que iba a bendecirlo, el habitar en toda su tierra, que lo iba a prosperar y que lo iba a bendecir, igual que lo hizo con su padre Abraham, lo iba a hacer con Isaac. Cuando yo les decía que abrió estos pozos Abraham, pero los filisteos los cerraron, los sellaron cuando había muerto Abraham, cuando pasó hambre el pueblo de Isaac, ¿qué hizo también? Bueno, fue al lugar, él quería irse a Egipto, pero nuestro Señor le dijo que no, que era necesario que se quedara en ese lugar, en ese momento donde Dios le habló, donde tenía que ir. Aún aunque había hambre, Isaac
sembró ahí donde había hambre. Él fue un hombre que confiaba y creía que aún en esa hambruna Dios estaba con él, y él sembró. Y esa siembra dio mucha cosecha, hasta el 100 por 1. Y esto me habló que a veces cuando estamos en tiempos de crisis, nosotros en nuestra humanidad queremos movernos y buscar en dónde podemos alcanzar ese alimento, esa comida, ese bienestar, y buscamos donde sea. Por lo general nos vamos a ese Egipto donde representa el mundo, las cosas placenteras, y buscamos las salidas más fáciles. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y Él nos dice, espera ahí, es necesario que esperemos ahí. En los momentos de crisis, en los momentos más difíciles, son los momentos en los que Dios nos ayuda a que estemos confiando en Él. Más aún, sin embargo, a veces Dios nos dice movernos a lugares donde no nos queremos mover, porque a veces estamos tan acostumbrados, estamos tanto en esa zona de confort, que queremos y creemos que ese es el lugar indicado. Mas, sin embargo, nosotros a veces vemos que no puede ser el lugar indicado porque hay hambruna. Y a veces durante esa hambruna el Señor muestra su bendición sobre cada uno de los que creen en Él. Isaac no se quedó ahí pensando qué iba a hacer. Isaac se movió, aún en esa tempestad y aún en esa crisis. Isaac trabajó, Isaac fue diligente, Isaac se esforzó y día a día estuvo sembrando, porque él sabía que si Dios lo había llevado a ese lugar, Dios iba a proveer en ese lugar. Él no dudó ningún momento. Podríamos decir que en esos momentos de hambre, ¿cómo es posible que haya sembrado cuando la tierra no era fértil? Pero para él, si Dios le había dicho que se quedara ahí, él sabía que esa tierra iba a ser fértil. ¿Y qué fue lo que hizo? Sembró. Y en su tiempo tuvo mucha cosecha. Dice que al 100 por 1. Claro que el lugar donde habitaba era la de los filisteos. Ellos empezaron a tener envidia porque dijeron, ¿por qué le está yendo tan bien? ¿Por qué está prosperando tanto? Si está en esta tierra hay hambre. Y como ellos no prosperaban, ¿qué es lo que hicieron? Pues se enojaron con él. Entonces le pidió a Abimelech que se fuera a otro lugar, y él se fue un poco más lejos a un valle. Ahí en ese valle donde Gedeo, en ese valle él lo que hizo fue abrir un pozo, el primer pozo en el cual había abierto su papá. Este pozo le había sido llamado el pozo de Sec, que significa el pozo de contención. ¿Por qué? Porque empezaron a reñir contra él los pastores de esa región para decirle que por qué le iba bien, y empezaron a enojarse contra ellos. Y ¿qué hizo Isaac? Isaac, en vez de pelear con ellos, no contenció. Isaac lo que hizo es que pacíficamente se fue a buscar otro lugar, otro pozo. Muchas veces el enemigo quiere que nosotros estemos conteniendo, más bien peleando contra las cosas y las circunstancias que nos están pasando, o contra los enemigos que se han puesto para que no nos dejen avanzar. Muchas veces estos enemigos pueden ser nuestra propia familia, y tenemos que, o en nuestro trabajo, algunas cosas que nos impide que podamos seguir avanzando, que nos impide que podamos seguir abriendo esos pozos que son de bendición, que son agua de vida para nuestras vidas. Así que Isaac no hizo lo que quizás yo hubiera hecho o muchos hubiéramos hecho, es pelear y decir, yo no me voy a ir, porque si yo abrí el pozo y este pozo me está dando agua, no se los voy a dejar a ellos? ¿Por qué les voy a dejar algo que no trabajaron, que no hicieron, que no se esforzaron? No, no lo voy a hacer. No, Isaac fue pacificador, Isaac fue obediente, Isaac fue responsable y siguió trabajando y se fue a otro lugar, pero no se quedó sin hacer nada, no se quedó esperando una respuesta de Dios. Él accionaba, él confiaba en Dios, pero él no esperaba
a la respuesta. Él accionaba a la confianza y creyendo en que Dios, la promesa que le dijo su padre, que iba a ser de bendición, así la iba a tener él mismo. Así que siguió caminando y abrió el segundo pozo. Este pozo se llamaba Signa y este pozo su significado es enemistad. En este momento también estos mismos filisteos también se enojaban y había envidias y había coraje porque ¿por qué? Cuando vemos que la gente prospera y sigue avanzando y a pesar de las caídas y de todo lo que le está pasando, puede ser que hay gente, algunos de ustedes que han pasado muchas pruebas, muchas crisis, muchas necesidades, economía, enfermedades, pero aún así no se han quedado tirados, sino se han levantado. Y aunque ha habido tropiezos y el enemigo ha querido cerrar esos pozos de bendiciones, ustedes han seguido caminando y han seguido buscando esa promesa para abrir el siguiente pozo y seguir trabajando y confiando, no solamente esperando a recibir esa bendición, sino accionando, ustedes trabajando para poder tener esta bendición. Muchas veces cuando nos va bien o le va bien a las personas que buscan de Dios, ¿qué es lo que hay en los demás? Hay envidia, Señor, hay envidia, ¿verdad? Y hay dos partes, dos actitudes a través de esta envidia. Una es porque aquellos que envidian quieren y desean lo que no tienen. Y hay aquellos que quizás te admiran. ¿Por qué? Porque saben que tú te has esforzado, que has trabajado y que quieren, te admiran porque quieren ser como tú. Eso me hizo pensar cómo somos nosotros. En mi caso me hizo pensar qué es lo que estoy haciendo. Admiro a las personas que están prosperando y que les va bien, o las envidio porque están haciendo algo que yo quiero hacer y no hago. Yo en algunos temas que he dado de la radio les decía que hubo un tiempo en el cual yo tenía mucha envidia hacia una persona y este momento en el cual Dios me dio esta palabra me hizo ver que que es muy fácil para uno envidiar por algo que uno quiere, pero es que es el momento entonces de que si tú quieres algo tienes que trabajar por eso y que es el momento de que reconozcas que cuando las personas les va bien es porque han sido diligentes, han sido trabajadoras, han sido esforzadas, han sido obedientes a la voz de Dios. Y esto me invito a cada uno de ustedes que si están pasando por este momento, porque a través de esta crisis, de esta economía, de estas carencias, llega este enemigo a poner ese pensamiento de envidia en nuestros corazones, rechazarlo y lo único que tenemos que hacer es seguir cavando pozos, seguir buscando pozos de bendición, seguir trabajando en ellos y en esforzándonos cada día diligentemente para buscar más. Y él nuevamente, pacíficamente, lo que hizo fue dejar y se fue a buscar otro pozo. Él no peleó. Ya habían dos pozos, habían dos veces que estaba siendo atacado y con enemistades, mas sin embargo, él fue un pacificador. Y Dios ve a esas personas cuando son pacificadores y cuando obedecen y cuando honran a Dios. Así que Dios ve cuando tú te sigues esforzando y sigues trabajando, aún a pesar de todas las circunstancias que estés pasando, tú sigues trabajando y queriendo cavar pozos para que la presencia del Señor, el agua de vida fluya en ese pozo que tú cavas, porque el pozo que tú cavas no solamente es pozo para tu familia, sino también para aquellos que te rodean, para los de tu trabajo. Esa bendición, cuando ese pozo esté abierto, esa bendición no solamente esa agua de vida te va a llegar a ti y a tu familia, también le va a llegar a los demás cuando tú compartes de esa agua de vida, de ese pozo. El tercer pozo que cavó, como les dije, pues él se tuvo que ir y fue y cavó otro pozo. Y en ese pozo se llamó el pozo de Rehoboth, que es el lugar amplio y el lugar espacioso. Es el lugar donde Dios los prosperó. ¿Por qué los prosperó?
porque Dios se dio cuenta que Isaac lo honraba, se dio cuenta que Isaac, a pesar de la crisis, a pesar de la tormenta, como dicen, él bailaba durante la lluvia. Los momentos en esta vida, a veces cuando nos llueve, cuando hay una tormenta fuerte y nos truena, ¿qué es lo que hacemos? Nos resguardamos, nos escondemos en esa cueva o sellamos esos pozos porque estamos desesperados de que no sale agua, y como no sale esa agua y nos estamos secando, mejor lo sellamos porque no le vemos un propósito. Pero Dios te dice hoy a mí y a ti en este día que no cierres esos pozos, que no los selles, que persistas, que sigas trabajando, que te sigas esforzando, porque aunque no lo veas, Dios tuvo una promesa para ti, la tuvo con Abraham y la tuvo con Isaac y la tendrá con nosotros. En la palabra en Gálatas 3:29 dice así: si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, herederos conforme a la promesa. Así que recuerda eso, nosotros somos linaje de Abraham, somos herederos también de esa promesa que Dios le dio a él y a su descendencia, a Isaac y a nosotros. Así que nosotros también tenemos esa obligación y ese derecho de cavar pozos y no permitir que ningún filisteo, ningún opositor venga a nosotros a tapar esos pozos, a tapar esa bendición. No necesitamos seguir cavando pozos. Cuando Dios ve el esfuerzo que hacemos, cuando Dios ve que somos obedientes, cuando Dios ve que lo honramos, cuando Dios ve que somos pacificadores, cuando Dios ve que compartimos a el enemigo, que aunque, como dice la palabra, ama al que no nos ama, ora por el que te hace mal, por el que te aborrece. Cuando Dios ve todas estas cosas, aún a pesar de todas las envidias, aún a pesar de todos los problemas, aún a pesar de esos tiempos de hambre, aún en tiempos de hambre, Dios te bendice. Y cuando estamos en esa tormenta tan fuerte, en vez de escondernos, salgamos y aprovechemos esa agua y vivamos y bailemos, como dicen en el mundo, bailemos en el agua, disfrutemos ese tiempo y sigamos cavando pozos, que nada nos detenga, que no nos detenga esa tormenta, que no nos detenga las familias, que no nos detenga la gente que está siendo adversario para nosotros, que no nos detenga el enemigo. Isaac peleó por esa promesa. Es tiempo de luchar por esas promesas. Es tiempo de no rendirnos. Escuché una vez que dice que para crecer debe haber sacrificio. Si nosotros queremos tener esa promesa, debemos de sacrificar muchas cosas en nosotros. Queremos muchas veces, y a mí me ha pasado, y me duele decirlo, pero me ha pasado, estoy a veces en carencia y en dificultades, y aunque trabajo, me quejo. Y no es momento de quejarse, es momento de seguir accionando y de seguir trabajando y de seguir buscando y buscando esa promesa. Lo que el diablo quiere es detenerte, parar, sellar ese pozo. Pero de ti depende que no lo dejes. Quien cava el pozo somos nosotros. Nosotros cavamos el pozo porque sabemos que queremos que Dios sea el que lo llene con su presencia, el pozo. El pozo es tu casa, mi casa. El pozo somos nosotros. El lugar donde queremos que la presencia del Espíritu Santo llene ese lugar. También escuché que no hay éxito sin sacrificio, que no hay gloria sin esfuerzo, que tenemos que reconocer a Dios en todo, que cuando Dios levanta a alguien, siempre Dios tiene cuidado de él y Dios tiene esa esperanza en él. Nosotros tenemos que seguir esperando en Dios, buscando y luchando. Luchemos contra ese adversario. Sé que a veces el temor de la dificultad de qué va a pasar, qué nos va a suceder, nos hace que detengamos el seguir cavando esos pozos de bendiciones, nos hace que cedamos y que digamos ya no puedo más, como este hombre que pecó y que cavó en vez de seguir cavando su propio pozo, lo selló
porque el enemigo era lo que quería, callar su boca, porque sabía que dentro de ese pozo que él tenía había gran bendición para, no solamente para él, para su familia, sino para todos los lugares donde él iba a hablar. Así que si tú eres un hombre, una mujer de Dios que es usada por Dios y tú lo sabes, si tú eres un hijo de Dios y tú lo sabes, tenemos una promesa y esa promesa se va a cumplir. Esfuérzate, no nos quedemos en ese confort diciendo que a mí me ha pasado, Señor, ¿por qué no haces nada? Dios ya lo hizo, Dios ya dijo, ahí está ese pozo que solamente estoy esperando que tú abras, cava, vuelve a abrirlo. Si ya lo cavaste, si se selló, pues ese es tiempo de cavar y volverlo a abrir para que la presencia y el agua de vida, ese agua que es la que va a emanar de ese pozo, nos ayude y nos bendiga no solamente a nosotros, a nuestras familias, a la gente que nos rodea, a la gente que esté alrededor de nosotros. No, hay que persistir, no nos desanimemos, sigamos confiando en Él. No nos vamos a quedar así. Si tienes tiempo de crisis en alguna circunstancia, no te vas a quedar así. Dice Dios que todo esto es temporal, es pasajero. Dios te va a poner a más. Después de que pasó esto, después de un tiempo, Isaac, Abimelech y los filisteos reconocieron que había algo en ellos, reconocieron que había algo importante en él, que estaba Dios sobre él. Y no solamente eso, hicieron un pacto, una promesa. Abimelech y Isaac en paz, estuvieron en paz. ¿Por qué? Porque vieron que Isaac era un pacificador, porque vieron que la presencia de Dios estaba sobre ese hombre. Y les hizo una cena donde pudieron estar en paz y quedaron bien. Dios quiere que nosotros estemos bien con aquellos que nos han hecho mal. Pero también Dios quiere que no nos quedemos ahí, que luchemos y nos esforcemos, que trabajemos, que no esperamos que llegue la bendición, solamente ven, Señor, bendícenos, sino que trabajemos, que abramos pozos, que abramos esos pozos de bendición, porque Dios tiene una promesa y Él la va a cumplir. Solo es que nosotros deseemos abrir ese pozo. Cavar y cavar hasta encontrar. Y si hay algún conflicto, contienda, el siguiente pozo, como lo hizo Isaac. Y si hay enemistades, el siguiente pozo, como lo hizo Isaac. Y entonces encontraremos el lugar amplio y espacioso, ese pozo que es Rehoboth. Encontraremos ese pozo. Después de que hizo esto, Isaac hizo un tabernáculo, hizo un lugar, un altar para el Señor. Hizo un altar porque él honraba, porque él reconocía que toda la bendición que le había llegado, toda esa prosperidad no venía de él, aunque él había trabajado, pero no venía de sus fuerzas, venía de la provisión de Dios, de la promesa de Dios, del pacto de Dios. Después de esto le dijeron sus sirvientes que habían en el valle, habían abierto y encontrado otro pozo más. Y ese pozo le llamaron Seba, y estaba en la ciudad de Beerseba, por eso le llamaron Seba. ¿Y saben qué era ese pozo? Era el pacto del juramento. En ese momento se había cumplido el pacto de juramento que le había dado a Abraham y que también le estaba dando Isaac y que también te está dando a ti y a mí. Encontró el pozo, dice, encontraron, le dicen sus siervos, hemos encontrado el pozo donde emana agua viva. El agua viva de nuestro Señor Jesucristo es el que nos llena de su presencia. Por eso es que hoy te invito a que sigas abriendo ese pozo hasta que encuentres ese pozo de la promesa. El pozo de la promesa es real, está diseñado para que entre esa agua de vida en nosotros, pero nosotros tenemos que cavar y no dejar que sea sellado por ningún adversario. Y si lo han sellado, levántate y resplandece, porque el Señor está contigo. Levántate y resplandece, levántate y cava hasta que vuelva a llenarse de agua de vida.
Este testimonio que les daba, que platicó este pastor, decía que ya después de ponerse, de haberle puesto el anillo, él decía, no me lo merezco, no me lo merezco, soy un pecador, pequé contra ti, mira cómo soy. Y el Señor le decía, yo te amo, yo te amo, yo te amo. El pacto que Dios hace contigo se cumple. Aun aunque a veces digas, no me lo merezco, he sido esto, he sido lo otro, he hecho cosas mal, no he sido como tú has querido. El Señor te dice, levántate, yo creo en ti, yo he confiado en ti. Sigue esforzándote, sigue cavando ese pozo, y si ves que se sella, busca otro hasta alcanzar el pozo de la provisión, el pozo de la bendición, el pozo del juramento que Dios puso en tu vida, en tu familia, en tu herencia, en tus generaciones. Sigamos cavando y buscando ese pozo de bendición, porque está ahí. Es una promesa que Dios nos dio a su descendencia, a sus hijos. Sigamos cavando para que el Señor llene con el agua de vida que es su presencia en nuestras vidas, y seamos pacificadores con la gente, y seamos de un corazón bueno, nuevo, renovado, para que nosotros, cuando tengamos ese pozo, no digamos ni nos adjudicamos, es por mí, no, es por Dios. Y entonces nosotros también podamos compartirlo, no solamente con nuestra familia, sino con todo aquel que Dios nos ponga a compartirlo. Un pozo es el medio para que haya agua, y agua para quien la necesite, como la hubo para esa samaritana. Dios nos invita hoy a que sigamos cavando pozos hasta llegar a ese pozo de la promesa, que quitemos todo aquello que ya hayan, como los filisteos, que lo hayan taponeado el pozo. No importa, levántate, sigue cavando, sigue esforzándote, sigue trabajando como lo hizo Isaac, hasta alcanzar esa promesa. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Espero que este mensaje haya sido de bendición, que haya tocado tu corazón, y que el Señor te siga bendiciendo y te siga guiando, y nosotros seamos obedientes y honremos a Dios en todo tiempo. Pues bueno, ha terminado este segmento, pero si Dios no lo permite y tú me lo permites, te sigo esperando el próximo lunes a la misma hora para que tomamos un café con Jesús, porque recuerda que cuando nosotros estamos con Jesús, Jesús habla a través de su hermosa palabra, y eso es lo que nosotros queremos compartir en la radio contigo, es la palabra de Dios, para que tú caves tu pozo y el Señor lo llene de agua de vida. No pares, sigue cavando para que el Señor siga llenando, y no solo para ti, sino para dar a los demás de esa bendición que es nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, que Dios te bendiga y que tengas un excelente y bendecido día. Hasta luego.